La Facultad de Comunicación Social Periodismo, en asocio con la Cámara Colombiana del Libro y el patrocinio de Ecopetrol, les da la bienvenida a esta segunda jornada del quinto Encuentro Internacional de Periodismo titulado El periodismo colombiano en el mundo, homenaje al talento. En su quinta versión, el Encuentro Internacional de Periodismo quiere rendir un homenaje y hacer una reflexión sobre decenas de periodistas colombianos que trabajan para medios internacionales. El periodismo colombiano ha sido uno de los protagonistas en el mundo entero debido a su lucha en contra de la corrupción y la búsqueda de una verdad en una realidad turbulenta. Por su rigor y profesionalismo, muchos colombianos han ocupado y ocupan en la actualidad altos cargos en redacciones de medios de todo el mundo. Este es un homenaje a ellos. Antes de dar inicio a esta segunda jornada, les recordamos nuestra agenda el día de mañana, miércoles 1 de mayo, en el auditorio Tomás Carrasquilla de Corferias. Mañana a las 3 de la tarde nos acompañará Tito Puchetti, conductor de la cadena de deportes ESPN, quien hablará sobre la crónica deportiva con Alejandro Pino, editor digital de deportes de Caracol Televisión. Y a las 5 de la tarde, Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1 y miembro del Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, y Alfredo Molano, sociólogo, investigador y columnista del Espectador, conversarán sobre las lecciones del exilio con Holman Morris, periodista, defensor de derechos humanos y actual director de Canal Capital. Saludamos a la gente que nos ve a esta hora a través de streaming, a través de nuestra señal de televisión en www.livestream.com/externadotv y a la gente que nos escucha a través de Externado Radio en spreaker.com/externado radio. Igualmente, todos ustedes pueden hacer sus comentarios y opiniones a través de Twitter en el numeral UEXFilbo13. Damos inicio entonces a la primera conferencia del día. Nos acompaña Clara Elvira Ospina, directora de América TV, en conversación con Sergio Campo Madrid, escritor y exdirector general de los periódicos El Heraldo y El Colombiano. Bienvenidos. Muy buenos días. De verdad me siento muy complacido de arrancar el día conversando con Clara Elvira Ospina, que bien puede ser una de las mujeres más influyentes del país y particularmente de la prensa colombiana en los últimos 10 años. Varios de ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar con ella ayer en la charla con Jorge Consuegra, y la intención mía es que hablemos de cosas distintas. El ejercicio que te propongo, Clarita, es que hagamos algo como una entrevista en la cual te vamos perfilando, o sea, dos géneros periodísticos clásicos, perfil y entrevista. Pero al mismo tiempo, Clara Elvira es una persona que tiene una vigencia en el periodismo nacional de casi 20 años, con lo cual mi tercera intención es que hagamos una radiografía del periodismo colombiano en estas 2 últimas décadas. Ella ha vivido momentos muy importantes de la televisión colombiana, por ejemplo, el nacimiento de los canales privados, el cierre de QAP, te tocó también. Entonces creo que hay bastante tela de dónde cortar con esta mujer que tengo a mi izquierda. Clara Elvira arrancó su carrera como periodista de prensa, a pesar de que todos la conocemos como mujer de televisión y nos está representando en Perú, en la televisión de ese país. Ella tiene sus 5 o 6 años de experiencia en prensa escrita, ¿cierto? 3. Ok. 3 en el tiempo, y bueno, luego tuve una experiencia de 2 años en la revista Poder. Ah, ok, pero estuviste en El Espectador también. Ah, ok, es una pequeña confusión que tenía. Sí. Hay algo muy especial que yo quiero decir de Clara Elvira antes de arrancar a preguntarle cosas. Y esta es una queja como periodista que me han oído algunos de ustedes en más de una ocasión. Clara Elvira representa lo que me parece a mí que debería ocurrir muchísimo más a menudo en el periodismo colombiano, y es que una persona que arranca siendo redactora, siendo reportera,
siendo cargaladrillos, termina siendo la directora. Eso, Clara Elvira, en prensa escrita, y creo que alguna vez lo comentábamos tú y yo, eso en prensa escrita no se ve. En la prensa escrita colombiana hay unas aristocracias desde comienzos del siglo XX, y en la televisión y en la radio tampoco es tan usual. Entonces hay un enorme mérito en comenzar la carrera desde donde se debe comenzar y poder culminarla desde la dirección. Cuéntanos cómo es esta experiencia inicial, cómo es la entrada tuya en el periodismo, cómo llegas al tiempo. Bueno, primero quiero darles las gracias por la invitación, me encanta este lugar, no conocía este auditorio tan bello de la universidad. Yo soy egresada de la Universidad de La Sabana, pero tengo por el externado un gran cariño, un gran afecto. Mi hermano menor, Andrés Ospina, es profesor acá, es egresado de la universidad y le tengo cariño por interpósita persona, se dice, ¿no? Interpuesta persona. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Además, lo de ayer estuvo muy agradable y muy interesante. Está haciendo un eco este micrófono. Bueno, yo soy una persona de provincia, yo estudié en el colegio en Chiquinquirá, que es donde crecí, y cuando empecé a estudiar en la Universidad de La Sabana, pues tenía claro que a mí lo que me gustaba evidentemente era el periodismo, no la comunicación institucional. Hubo un momento como que hay un eco fuerte, ¿no? ¿No les está molestando? No. Bueno, ya pasó. Entonces hubo una posibilidad de hacer prácticas en instituciones del Estado, que era prácticamente pues recortar periódicos, que en esa época se hacía eso en las oficinas de prensa. Si uno trabajaba en la oficina de prensa del Ministerio de Salud, pues recortaba las notas que salían en los periódicos sobre el Ministerio de Salud, y a mí eso me parecía que no había estudiado 5 años para recortar periódicos, y tenía un profesor que se llama Luis Cañón, que es un gran periodista, y él nos dijo un día: en el tiempo necesitan practicantes. Y yo dije, y fui, no sé si ahora hacen la selección que hacían en ese momento, pero nos hicieron 5 pruebas: examen de ortografía y redacción, examen de redacción de noticias, prueba de conocimientos, digamos, de actualidad, y una entrevista con el editor de La Noche, de Nacional de La Noche. Realmente era exigente, y cuando el editor me preguntó a qué sección quería ir, yo le dije que quería ir a judiciales, y me dijo: ¿a judiciales? ¿Por qué? Le dije: pues porque ahí es donde me parecía el tema judicial, de los muertos, de las cosas tan palpables, era donde era más complicado mentir, me parecía a mí, ¿no? Porque si tienes 3 muertos es difícil ocultarlos. Y el señor me miró así y dijo: esta no aguanta. Y aguanté. La verdad es que lo que hice los primeros 3 meses probablemente de las prácticas fue levantar muertos. Todos los accidentes de tránsito que había en Bogotá me los mandaban a cubrir, y no había celulares en esa época. No soy tan vieja, pero era el año 92, y entonces yo llamaba y decía: ya tengo los datos, con monedero. Yo cargaba un bolso así con un montón de monedas y llamaba por el teléfono público, y me decían: pero ya se llevaron el muerto. No se lo han llevado. Entonces espera que se lo lleven. Y yo esperaba hasta que llegaba lo que llamaban la paletera, que no sé si todavía le dicen, que es el carro porque lleva los fríos. Entonces le decían en el bajo mundo le decían la paletera. Y creo que la gente pensaba: esta chica, no había habido una practicante mujer en judiciales, y la gente debía pensar: esta va a sacar la mano, y no la saqué. Y como no la saqué, después me pusieron a cubrir juzgados. Yo evidentemente no era abogada, entonces yo no sabía cómo eran las medidas de aseguramiento y eso, y el día que me asignaron eso, le dictaron orden de captura a Juan Martín Caicedo Ferrer, que era alcalde de Bogotá. Y entonces me tocó bautizo de fuego. Ahí me acuerdo que yo invitaba a un juez de instrucción, lo invitaba a tomar café y le decía: a ver, explíqueme. Y él me decía: las medidas de aseguramiento son… Y me explicaba, y yo tenía una libretica y anotaba, y así fui aprendiendo, y más o menos me fue bien, y me quedé 3 años. Después cubrí militares y ya pasé a la televisión. Pero esa fue mi experiencia en
Bueno, antes en prensa. de la entrada a QAP, yo te pregunto, ¿qué tal escribes tú, sinceramente? Escribir García Márquez, yo redacto. Tú redactas, ok. Sí. ¿Y has vuelto a redactar después de haber salido de la prensa escrita? Sí, escribo cositas a veces. Tengo por ahí unos cuentos que nadie me ha querido publicar. ¿En serio? Sí. Bueno, pues valga la Se oportunidad busca editor. para hacer propaganda con esto. Aquí hay unos cuentos que están inéditos. El noticiero QAP, muchos de ustedes no tienen ninguna referencia porque son muy chiquitos todavía, pero QAP fue un hito en la televisión colombiana. Era un noticiero cuyos dueños eran todos periodistas y eso hace que cambien las cosas, porque no había un grupo económico detrás, o si lo había pues no se veía. Recuerdo que estaban las Marías, estaba Sí, era Enrique Santos Calderón, Bravo. claro. Hubo una innovación muy especial en los formatos, en la presentación. Entonces era un noticiero muy exitoso, era un noticiero además absolutamente crítico, al que le corresponde una época convulsa como la del gobierno de Ernesto Samper, con todos estos escándalos de narcotráfico, de entrada de dineros del cartel de Cali, y QAP fue una punta de lanza para criticar a Ernesto Samper, tanto así que al final Ernesto Samper a los Chávez logra quitarles el noticiero, ¿cierto? Con la próxima licitación se sabe que QAP queda… Hace una ley de televisión. Hay una ley de televisión con Marta Catalina Daniels al frente que logra quitarles a estos periodistas molestos QAP, y el chiste en aquella época era que quedaron QEPD, ¿te acuerdas de esto? Sí. ¿Cómo es el paso tuyo por QAP? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo es esta experiencia? Bueno. Mira, lo que más añoro de QAP, ahora que estoy en esta posición de responsabilidad, es el momento en el que llega uno con una pesadez que le ha hecho a un poderoso y le dicen buenísimo. Eso no es fácil. Yo ahora soy directora y cuando un periodista le hace una pesadez a un poderoso, digo yo, ay Dios mío, ¿en qué lío me estoy metiendo? ¿Cierto? Las Marías eran felices cuando nosotros éramos irreverentes con Samper, o con su gobierno, o con Siendo una de las Marías prima de Samper, además. Sí, pero ella decía que prima cada vez más lejana. Sí, así es. Entonces era realmente muy intenso, era un tiempo muy intenso en el que nos permitían incluso pasarnos de vueltas, ¿no? Pero esa libertad que tuvimos en QAP la añoro permanentemente. Yo me acuerdo un día que fui a Fusagasugá porque Samper iba a hacer alguna intervención allá en la instalación de un batallón y salió y echó un discurso y dijo que iba a hacer el canal interoceánico, como es claro, el canal interoceánico se hizo. Entonces era evidentemente un globo en medio de un lío que tenía, como los que él sabía poner a volar, y entonces terminó el discurso y dijo, no voy a hablar, y los de seguridad se vinieron, no voy a hablar, y yo me metí y vino una escolta y me pegó durísimo y yo empecé, presidente, la escolta me pegó. Y entonces él, ay, no le peguen, ¿tiene plata para el canal interoceánico? Y me miró y dijo, no puede ser, pues yo defendiendo a esta de que no le peguen y ella preguntándome lo que no quería que me preguntaran, ¿no? Pero esas cosas eran las que hacían divertido QAP, que era un noticiero que era irreverente y que no comía cuento, pues, que eso hace mucha falta en el periodismo. Sin duda. Bueno, y de ahí entonces ya quedaste bautizada y ya adquiriste la experiencia necesaria para entrar en la televisión privada, de ahí pasas a RCN Televisión, ¿no? Claro, porque se acaba QAP en una fórmula que realmente es de patentar, y es que sacan una ley, y como hay nueva ley para sacar adelante los canales privados, entonces barajan la licitación y hacen una nueva licitación. Y en medio de ese proceso de licitación aparece la grabación del Miti Miti que publicaron en Semana, que demostraba que estaban cuadrando la licitación de emisoras de radio.
Entonces ahí dice CUAPE, bueno, o sea, si están cuadrando las emisoras de radio, a nosotros nos van a fregar porque evidentemente éramos una piedra en el zapato del gobierno, y ahí dicen y se enteran de que lo que había dicho Samper o la gente del entorno de Samper era, no, a CUAPE no lo vamos a sacar porque va a ser muy evidente, pero lo vamos a mandar a los sábados al mediodía, que era la muerte. O sea, uno tenía un noticiero de lunes a viernes con los costos que tenía CUAPE de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, pasar al sábado a mediodía. Muchas gracias, y entonces ahí se retira la licitación y nos quedamos sin trabajo. Pero como la ley incluía los canales privados, casi toda la gente de CUAPE terminó pasando a RCN, y ahí empezamos otra etapa. Bueno, es que hay un punto que se me olvidó mencionar. Hace 30 años la televisión colombiana, la parte periodística, la parte noticiosa se repartía con unos criterios absolutamente políticos. Además, la familia Turbay tuvo noticiero, la familia Pastrana tuvo noticiero, la familia López, la familia Gómez. Entonces era clarísimo, los criterios de adjudicación de los noticieros eran estos, eran pertenecer a una dinastía política. Por eso lo de CUAPE era todavía más rutilante, era una gran excepción. A ti te toca entonces comenzar en la televisión privada, comenzar con la televisión privada, además en un momento en el que te confieso que los periodistas de prensa nos moríamos de la envidia de los sueldos que iban a empezar a pagar y todo eso que después tuvieron, y ojalá nos contaras un poquito de eso, porque después fuiste reportera, fuiste subiendo, llegaste a ser directora, y creo que los sueldos de la televisión no volvieron a ser lo que fueron al comienzo. Entonces te llevan de CUAPE, me imagino que con unas cifras muy interesantes, y arrancas en la televisión privada. ¿Qué diferencias notas tú entre esos canales ahora que no tienen que ver directamente con el Estado, que no dependen de unas concesiones, y la televisión que conociste antes? Bueno, no me llevaron con unas cifras estruendosas porque no tenía trabajo, como te das cuenta, me quedé sin trabajo, y ahí lo que hicieron fue que nos trasladaron los contratos, digamos, al primer grupo que veníamos de CUAPE, nos llevaron tal cual y nos dijeron: después te arreglamos, lo que siempre ocurre. Pero no es un reclamo porque no tengo ninguna queja. Pero luego, efectivamente, si quieres hablar de los sueldos, lo que ocurrió es que ya cuando entró Caracol y empezaron a decir, bueno, ahora sí nos toca armarnos, ahí dijeron, no, para armarnos hay que tener plata. Y empezaron a meterle mucho dinero y a traer gente con unas cifras grandes, y luego se dieron cuenta de que eso no se podía sostener y empezaron a bajar sueldos y a sacar gente. Bueno, eso es una historia que conocen quienes vivieron ese momento. Pero yo sí creo que, digamos, si yo fuera investigadora en periodismo, que no soy ni pretendo serlo, porque lo que yo quiero hacer siempre es noticias, un estudio de caso realmente sí es cómo se transformó la televisión con la llegada de los canales privados en Colombia. Cuando yo trabajaba en CUAPE, para poder hacer un extra, había que estar en un rango de horario, había que ir solo en las horas en punto, o a las 7, o a las 7:30, o a las 8, digamos, en el corte de un programa. Había que pedir permiso en Ravisión para hacer el extra, no te podías pasar de 1 minuto en el extra, y en Ravisión te preguntaba, ¿y qué vas a decir en el extra? ¿Para qué es el extra? ¿Ya? Cuando empezaron los canales privados hacían extra cuando querían, porque era su pantalla, con lo cual hubo evidentemente un abuso del extra. Pero lo que querían demostrar los canales era que si había noticia lo iban a ver ahí. Y eso hizo un quiebre en las comunicaciones en Colombia, porque la gente tenía la idea de que si había noticia prendía el radio, porque no podía verlo en la televisión si estaba fuera de horario. Pero con los canales la gente sabe que hay una noticia y prende el televisor. Eso hace una diferencia muy importante. Y claro, vinieron
otra cosa que fue una transformación evidentemente fueron las flyaway, les decimos en Colombia, en el Perú les dicen los flyaway y me tocó cambiar el término. Entonces eso te permite salir de cualquier parte a cualquier hora. En el año 98 tú salías del sur de Bolívar en vivo desde unos combates entre el ELN y los paramilitares. Eso es absolutamente diferente a lo que yo había hecho en Coapé. Bueno, yo les cuento, yo tuve una experiencia en televisión muy corta en un noticiero que se llamaba Cinevisión. Yo soy un poco mayor, pero no mucho tampoco que Clara Elvira. Y me tocó cubrir los diálogos de paz de Cravo Norte. ¿Te acuerdas de los diálogos de paz de Cravo Norte? Cravo Norte es un pueblo perdido en la mitad de Arauca, en la mitad de una sabana que no se ve nada distinto de verde, volando media hora desde la capital, Arauca. Y para cubrir estos diálogos en Cravo Norte, que nos fuimos un grupo enorme de periodistas, ustedes imaginarán un pueblo que no tiene hoteles, un pueblo que no tenía luz las 24 horas del día, entre otras. La gente de Cravo Norte estaba feliz de que hubieran escogido ese pueblo como el punto de diálogo, además de la coordinadora guerrillera completa, ELN, EPL, FARC, porque tenían luz las 24 horas del día, se llevaron unas plantas de energía, sí. Pero mi cuento va a que para poder mandar mi informe al noticiero Cinevisión, que era famoso por Sociedad, entre otras, era la programadora de Sociedad de Jaime Garzón, yo tenía que viajar todos los días, coger un avioncito de Cravo Norte hasta Arauca, la capital, para buscar un teléfono en Arauca, la capital, y hacer mi informe de 3, 4, 5 minutos que saliera además en vivo con lo que había pasado en Cravo Norte. O sea, algo ha cambiado, no les estoy hablando de hace 40 años, esto ocurrió hace 20. Y entre el momento en el que yo hacía reportería y tenía, me acuerdo, la masacre de San Juanito, por ejemplo. ¿Recuerdas que le hicieron un ataque a una patrulla militar en San Juanito Meta? Y bueno, nos metimos un viaje poderoso y volviendo incluso ya en la noche por una carretera saliendo a la principal, nos salieron unos militares y yo pensé que eran guerrilleros y yo me abrí la chaqueta y yo somos de Coapé porque llevaba la camiseta de Coapé, se morían de la risa después de mi instinto de supervivencia. Pero el caso es que llegamos a las 9 a Villavicencio, rodamos una microonda desde Telecom, el técnico de Telecom ya se iba a ir porque teníamos un turno y no habíamos llegado, llegamos en el último minuto, extendimos, rodamos, abrimos noticiero y yo salí por teléfono y a mí eso me pareció poder tener el informe y el teléfono. Bueno, hace 3 años o 4 se cayó un helicóptero con un general, ustedes recordarán, en la base de Chaparral, acababa de posesionarse, salió el helicóptero y se cayó ahí y la periodista nuestra, la de RCN, se había quedado a mandar el material, con lo cual grabó la caída del helicóptero, se conectó a internet, lo mandó y a los 15 minutos salieron las imágenes en RCN. No tenía un fly, tenía simplemente un módem de internet y llegó la señal al noticiero y salió, o sea, sí, la velocidad. Definitivamente. Bueno, hablemos de tu paso por RCN. ¿Cómo es ese periplo? ¿Entras a cubrir qué tipo de cosas hasta que llegas a ser la directora? Bueno, yo empecé cubriendo orden público, que era como venía de Coapé. Ahí estuve porque en los primeros meses no había empezado el canal. Teníamos un noticiero a las 7 de la mañana que se llamaba RCN al día, que teníamos un ritmo vertiginoso, delirante, trabajábamos hasta las 12 de la noche, llegábamos a las 5 de la mañana maquilladas para hacer los vivos, bueno, y ahí cubrí orden público. Después me pusieron a hacer reportajes especiales, luego yo tenía que hacer los reportajes en vivo y en diciembre de ese año, digamos en el arranque del canal, acababan de empezar los diálogos con las FARC en el Caguán, que empezaron el 7 de noviembre, y yo cuando empezó el despeje, hice una denuncia por casualidad, digamos como pasa mucho en el periodismo, y es que grabé la expoliación de una ganadería a un señor en San Vicente del Caguán. Yo estaba haciendo una nota para quemar el tiempo libre que tenía en San Vicente,
sobre la ganadería y cómo era el negocio y tal, porque es una reserva ganadera el San Vicente del Caguán, y de pronto veo por la carretera hacia la zona de los diálogos venir un montón de ganado, pero yo nunca había visto tantas vacas juntas, y le dije al camarógrafo, grabemos, porque era una imagen fantástica. Empezamos a grabar y cuando nos damos cuenta eran guerrilleros los que estaban custodiando la manada, digamos, iban a pesar el ganado. Nosotros nos quedamos con esa evidencia, los tipos iban armados, nos dijeron que no grabáramos, bueno, y yo me puse a investigar y descubrimos que era un señor que le habían robado, apenas empezó el despeje, toda su ganadería. Hicimos la denuncia y las FARC me mandaron razón que por allá no volviera. Entonces me quedé un poquito sin libreto porque yo cubría eso. Y ahí, me hicieron una oferta de trabajo, en RCN me dijeron no te puedes ir, ¿cómo te vas a ir? Y entonces me nombraron directora del Noticiero del Mediodía. Ahí estuve casi un año hasta que llegó Daniel Coronel. Cuando llegó Daniel de director, Daniel me nombró directora de los noticieros de la noche, de las 7 y las 9:30, que eran los noticieros estelares. Ahí estuve mucho tiempo, Daniel se fue, se quedó Álvaro director, y yo ejercía como subdirectora, más o menos, pero no tenía el cargo. Entonces me hicieron una oferta de trabajo en la competencia para ser subdirectora, y me dijeron, no, ahora sí te vamos a nombrar subdirectora. Me nombraron subdirectora, después se fue Álvaro y ya me nombraron directora, y estuve ahí 3 años y medio. Bueno, ya se dice rápido, 14 años de la vida. Claro. Y me exiges de todas maneras meterme en un tema que es un poquitico incómodo. Ay. Pero que me toca abordarlo con todo el respeto, con todo el cariño. Hay una época de RCN en la que los colombianos le empiezan a decir Radio Casa de Nariño, ¿ves? Y es una época de un uribismo fuerte, lo percibimos quienes vemos el noticiero. Yo tengo una teoría particular, y es que El Tiempo, RCN, Caracol, estos canales pertenecen a unos dueños, sin duda, pero nos pertenecen a todos. O sea, todos tenemos un derecho adquirido para hablar mal del Tiempo en algún momento por aquellas cosas que no nos gustan, y lo mismo pasa con los canales. Debo decir también con toda mi sinceridad que cuando Clara Elvira asume la dirección, yo creo que ese uribismo desciende marcadamente. Pero es que creo que es muy revelador que uno sea director de un noticiero y a los 15 días sea embajador en Argentina. Me parece que como periodista lo digo, no creo que tenga buena presentación. Contigo, afortunadamente, y ahora con Rodrigo Pardo, yo siento que no hay un oficialismo fuerte, pero sin duda, y sabiendo que RCN es una empresa periodística con unos intereses, con unos vínculos estrechos con el poder económico y político, ¿cómo hiciste tú para manejar ya en la dirección? Porque es distinto ser la subdirectora, de todas maneras no tiene que acarrear un montón de decisiones difíciles, pero ya en la dirección sí te tocó la última fase del gobierno Uribe, un poquito el lastre o esta imagen de Radio Casa de Nariño, y estoy seguro que tuviste que maniobrar más de una vez con situaciones complejas, desde una convicción periodística versus unos intereses que ordenaban una empresa periodística, tu patrona además. Es un tema muy difícil, evidentemente, porque no es fácil hablar de la gente a la que uno aprecia, la gente que trabajó con uno, que en el caso de Álvaro, digamos que me dio grandes oportunidades de aprender, y yo a Álvaro le tengo un gran aprecio. Tenemos opiniones diferentes sobre el gobierno Uribe. A mí me dice la gente, ¿usted es antiuribista? Yo no soy antiuribista, pero no soy uribista. Ahora, el doctor Uribe cree que soy antiuribista, pero bueno, todo el que no está en ese segmento es para ellos antiuribista. Cada alcalde reina en su año. Yo tenía unas responsabilidades periodísticas. Podría decirte, y creo que te lo voy a decir, que si no hubiera sido por mí, de pronto había sido peor.
que tuve que dar peleas internas que no siempre gané, pero que no creo que sea un tema de instrucción empresarial, porque yo tengo que decir aquí, y lo he dicho siempre, que a mí no me dieron instrucciones, y a mí me tocó el final del gobierno Uribe, y me tocó la distorsida del gobierno Uribe, y la distorsida del gobierno Uribe fue fea, y a mí no me dieron instrucciones sobre lo que tenía que decir o no decir. Ahora, controversias internas, digamos, tuve, que no tengo por qué contarlas, pero yo creo que también, evidentemente, la convicción del director marca mucho en una empresa. Si yo estoy convencida de que hay que combatir el matrimonio igualitario, pues llego al consejo de redacción y les digo porque no hay derecho, porque la ley de Dios y el justnaturalismo y todo lo que me dicen en el Twitter, todo esto lo repito aquí, pero los periodistas, algunos me pelearán si están convencidos, pero otros dirán, ay bueno, pues eso es lo que esta quiere. Y entonces salen y descubren a alguien que habla durísimo contra el matrimonio, llegan felices y me dicen, Clarita, habló contra el matrimonio, y yo digo, uy, buenísimo, entonces sienten que están haciendo réditos. O sea, yo creo que pudimos hacer mejor periodismo en RCN, estoy convencida. Creo que pudo ser peor también, porque también es verdad que este país estaba en una euforia y en una cosa complicadísima, y no es fácil ir en contra de la ola para una empresa comercial. Pero tienes razón en que todos somos dueños de RCN y de Caracol. Del tiempo no, hay una diferencia importante, y es que RCN y Caracol son un servicio público que usa un bien que es de todos, que es el espectro electromagnético. Eso es una diferencia importante. El periódico se imprime con su plata, se vende con su plata y tiene sus balances. Es verdad que los medios tienen una responsabilidad social, todo eso estoy de acuerdo, pero tiene que rendirle más cuentas a la sociedad un canal privado de televisión que un periódico. Y la valoración sobre lo que pasó en RCN es muy, muy difícil para mí. Como te digo, yo era la subdirectora y yo pude contener algunas cosas y otras no, hice relativamente ciertas cosas bien. Yo me quedé con el pecado y sin el género. Evidentemente todo el uribismo cree que yo soy una enemiga y todos los antiuribistas creen que yo soy una uribista. Basta ver mi Twitter, cada vez que digo cosas la gente me dice, claro, como usted es uribista, y los uribistas dicen marxista, trotskista, guerrillera. Entonces digo, bueno, algo haré bien, relativamente bien, para que no puedan encasillarme de esa manera, ¿no? Bueno, no, solo una pequeña claridad, y es que compartiendo contigo lo de que los canales utilizan el espectro electromagnético que es propiedad de la nación, y en cambio el tiempo imprime con su propia plata, pero es que tú tienes 100 años produciendo un periódico, yo llevo 40 años comprándolo, de pronto un poco menos porque pues a los 8 años no compraba periódico, pero de alguna manera hay una apropiación que entre otras le conviene a los periódicos. El colombiano es una institución en Medellín y es de los antioqueños. Ana Mercedes Gómez zanjaba toda discusión con esta simple frase, no le podemos hacer eso a Antioquia, ¿ves? Entonces de alguna manera sí nos pertenece, ¿ves? Sí, con ese matiz. De acuerdo. Ahora vamos a hablar un poquito de la calidad de este periodismo colombiano, pero quiero que primero nos centremos en cómo terminas en Perú. ¿Cómo termino en Perú? Bueno, me llamaron un día de una casa talentos. Me llamó una señora que yo había conocido porque le había hecho una entrevista para Poder sobre cómo estaban funcionando las cazatalentos, qué buscaban los cazatalentos, tal, pero hacía como un año. Me llamó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo te va? Quiero saber si puedo poner tu hoja de vida en un proceso en el que estoy. Yo estaba bien, estaba contenta en RCN, llevaba un tiempo ahí y estaba haciendo cosas interesantes,
ya tenía claramente, digamos, no estaba buscando trabajo. No sé, pero mira, pues escucha, golpear no es entrar. Y yo, bueno, pues te mando la hoja de vida. Yo ni tenía una hoja de vida, porque yo llevaba 14 años en RCN, pues nunca había hecho una hoja de vida. Entonces le dije a mi asistente, ayúdame a hacer una hoja de vida que tengo que mandarla. ¿Qué? ¿Para qué? No, pues una bobada. Bueno, la mandé, me fui de vacaciones con mi esposo, mi hijo, mi suegra, mi mamá, y me llamaron y me dijeron, mira, que si pasado mañana te pueden hacer una entrevista en Bogotá. Yo estoy en Barcelona. No, que es que te necesitan urgentemente, que una entrevista. Si me quieren llamar al celular de España, pues que me llamen y me hagan la entrevista por teléfono. 45 minutos me entrevistó el señor por teléfono. Y me llamó a la semana siguiente la señora de la Casa de Talentos y me dijo, bueno, ¿qué le hiciste a ese hombre? Quedó matado, dijo que tu hoja de vida era… Y yo dije, ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, y no volvieron a aparecer. Eso era julio y no volvieron a aparecer. Y en septiembre volvieron a aparecer y me dijeron, tienes que estar mañana en Lima. Bueno, yo no sé qué hacer. Y bueno, finalmente fui a la entrevista, volvió y pasó un tiempo, estaban en un proceso largo y ya, me hicieron una oferta que no pude rechazar y me pareció chévere y me fui a aprender. ¿Qué tal ha sido el choque cultural? Perú es un país muy parecido a nosotros, muchísimo. Pero bueno, también es un país un poco cerrado, no debe ser fácil para unos peruanos que la jefe máxima sea de otro país. ¿Qué problemas, qué dificultades, qué cosas han pasado en estos meses? Desde las mínimas, como que no les entiendo algunas palabras. Yo siempre he hecho este cuento porque me parece el más divertido, pero llegué el primer día a la reunión y el jefe de corresponsales, el jefe de provincias, le digo yo, Chicho, ¿qué hay? Un huayco en Huancavelica. ¿Cómo? Eso dije yo, ¿cómo? Un huayco en Huancavelica. Perdona, no. A la tercera vez le dije, perdón, no te estoy entendiendo. Un huayco en Huancavelica. Ya. Un huayco es un alud, pero es más que un alud, es una palabra con origen quechua. Es más que un alud, es como un derrumbe con muchas piedras y agua. Y Huancavelica pues es un lugar en el Perú. Yo no me sabía, o sea, yo tenía una información básica, evidentemente me había puesto a leer, me había intentado preparar sobre el Perú, pero pues no sé cuántos de ustedes saben, salvo Verónica que nos acompaña, que es peruana, ¿cuántos saben dónde queda Quepachiato? O sea, te dicen, yo siempre pienso, ¿qué le pasa a un peruano que llega a Colombia y le dicen, explotó una bomba en Chiriguaná? Chiriguaná, ¿cómo se dice Chiriguaná? Para nosotros es fácil y para ellos es fácil sus palabras, pero para mí eso fue difícil. Entonces aprender geografía y además son distritos, provincias, ciudad. Entonces, por ejemplo, Trujillo, provincia, Trujillo, ciudad, Ancash, La Libertad, o sea, solo pensar en eso ya digo, ay, bueno, he aprendido hartas cosas, por lo menos de geografía del Perú. Y luego tenemos maneras diferentes de comportarnos. Los colombianos siempre dicen que hablamos suavecito y todo eso, pero somos más fronteros, más francos. No francos porque no sean francos los otros, sino más directos, es la palabra, más directos. En cambio, el peruano siempre da un poquito más de vuelta para decir las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, yo que soy así fuerte, intensa, pues probablemente les choque que yo le diga a alguien, eso no es verdad, porque allá no te contestan, no te dicen eso no es verdad, que es absolutamente natural aquí. Allá lo que te dicen, eso no es tan así. O sea, te conceden un poquito de… Pero ese es un tema de choque cultural que hay que administrar. Son un poco más informales también, o más bien los colombianos somos muy formales. Recuerdo una anécdota que tú contabas que llamaste a alguien dentro del canal, no recuerdo muy bien, al archivo o algo así. Te contestó una persona y dijo, ya se lo pasó, hey, te llama la colombiana, una cosa así, contaste tú, ¿cierto? Sí.
tú le dijiste, no, pero soy la colombiana, pero soy la directora también, por favor. Sí. No, pero eso es una frivolidad, pero lo que pasa es que la colombiana en Perú tiene una connotación adicional y es Pantaleón y las visitadoras. Es una película que fue muy exitosa y Angie Cepeda, que es una triple mamacita, sale en el Perú, digamos, hay una escena en la que en el Perú son un poco más pudorosos, digamos, que nosotros. La revista Soho del Perú es mucho más recatada que la revista Soho de Colombia. Y entonces Angie Cepeda se quita la ropa y queda expuesta a su humanidad y la gente muere por Angie Cepeda en el Perú y era la prostituta la colombiana. Entonces la colombiana ya, digamos, tiene okay, su… no sabía que tuviera esa doble lectura. No es que ella creyera, sino que al decir eso me parecía fuerte y por eso fui y le dije, yo soy la de colombiana, sí, claramente, y tú eres peruana, pero yo soy la directora del noticiero. Ok. Clara Elvira, somos muy críticos con la prensa colombiana. Yo creo que hay muchas cosas para cuestionarle. Hay muchas cosas que se podrían y se deberían hacer mejor, pero cuando uno conoce la prensa de los vecinos, y tengo la fortuna de conocer bastante bien la prensa venezolana, la prensa ecuatoriana un poco menos, y muy bien la prensa peruana, la conozco muy bien, termino concluyendo con orgullo de que la prensa colombiana es una prensa de lujo. Y cuento una anécdota muy breve justamente con RCN Radio Casa de Nariño. Hace 2 años y medio hubo un encuentro internacional de periodistas, un encuentro binacional, Colombia-Venezuela, cuando estaba la cosa más complicada entre Chávez y Uribe. El Centro Carter de Caracas tuvo la iniciativa de reunir periodistas colombianos a ver cómo se podía cubrir esto y que no llegáramos a una guerra. Y hubo unas cosas duras que se dijeron ahí, hubo unas cosas de lado y lado, porque ellos criticaban a Uribe, nosotros criticábamos a Chávez. Y en algún momento alguien me dijo, a mí personalmente me dijo, ustedes no pueden decir nada, no nos pueden criticar nuestro, se me fue el nombre del canal que creó Chávez. ¿Telesur? De Telesur. Ustedes no pueden criticar a Telesur porque ustedes tienen Radio Casa de Nariño. Pues yo, que acabo de hacer la crítica que me escuchaste, terminé defendiendo a RCN Televisión y diciendo, hombre, por favor, usted no puede comparar a RCN con Telesur, pero de ninguna manera. En RCN nunca se pierden las formas periodísticas. En RCN jamás se está adoctrinando. Es que ustedes escuchan Telesur y me imagino que todavía sigue rigiendo. Uno oía a nuestro bien amado comandante Chávez y el mensaje político era clarísimo. Y ahora le dicen el comandante celestial. El comandante celestial le dicen en Televisión. Claro, yo lo vi el otro día, me morí. Y puede llegar a ser santo en cualquier momento, pues por lo menos de una forma informal. En el caso de la prensa peruana, yo veo unas cosas que la prensa colombiana no tiene, por fortuna. El año antepasado, con la cobertura de las elecciones de Humala y Keiko, todos los periódicos estaban militando por una u otra opción. Eso en Colombia no lo vemos, por fortuna. La forma en que se mete la prensa peruana en la vida privada de la gente, aquí no la tenemos. Se lo he dicho a Verónica también, estos debates entre periodistas, que uno escribe una columna contra el otro y el otro le contesta. Aldo Mariátegui tiene una con Juan Carlos Tafura hace muchos años y el Perú completo sigue el debate entre ellos. No recuerdo que los periodistas aquí tengamos ese protagonismo tan pueril, de verdad. Entonces, todo esto va a decirte que yo sí creo que se puede hablar, y espero no ser tropicalista con esto, de una escuela colombiana de periodismo, que tenemos aquí unos elementos, tenemos una raíz fuerte que tiene cosas para enseñarles a los vecinos. ¿Cómo sientes tú eso? ¿Sientes que estás con toda la humildad y con todo lo que puedes estar aprendiendo? Pero ¿qué tendrían los peruanos para aprender de la señora que fue directora de RCN? Bueno, yo ayer decía que
que Colombia a veces no es bien valorada. Yo sé que cuando uno es estudiante y rebelde y todo, le parece que todo es malísimo, pero estoy de acuerdo contigo en que la prensa colombiana tampoco ha sido bien valorada. Yo creo que la prensa colombiana tiene sus fallas, tiene sus equivocaciones, tiene sus debilidades, su falta de formación, algunas veces de los periodistas, todo lo que sabemos. Pero me parece inmensamente valioso que la prensa colombiana no es militante. La prensa militante se desprestigia, porque la gente no sabe si lo que le están diciendo es verdad o es producto de que están mirando con un tamiz diferente. Entonces, sí es verdad que en el Perú tú ves la misma noticia presentada por dos periódicos diferentes, especialmente en la prensa, por dos periódicos distintos, diferentes. O sea, la típica es la encuesta de aprobación del presidente. O sea, para un periódico el presidente tiene 54% de desaprobación y para el otro por ciento tiene 46% de aprobación, ¿no? Entonces es lo mismo, pero levantan por donde quieren levantar. Eso, digamos, en el tema peruano. Entonces yo creo que la televisión es diferente porque la televisión hace menos información política. La televisión tiene en sus noticieros, son muy dedicados a los sucesos, a los hechos policiales, los sucesos. Entonces ahí, digamos, no hay manera de tomar partido por obvias razones. Yo que he intentado aportar en América, digamos, una visión un poco más abierta, menos de mirarse el ombligo, porque cuando yo llegué no había información internacional, por ejemplo, no se cubría unas elecciones fuera, no hacíamos cosas sobre las cumbres y noticias, salvo que fuera el tema de Boston o un peruano muerto en el exterior, y eso he intentado aportarlo, porque yo sí creo que la gente en Colombia, cuando hay elecciones, le interesa, cuando hay elecciones en Venezuela o cuando hay elecciones en Perú o cuando hay un proceso en La Haya de Perú-Chile, en Colombia interesa, y creo que eso hace una sociedad más informada y más sólida y más democrática. Entonces esa mirada un poco más amplia y más continental he intentado aportársela. He intentado que seamos un poco más respetuosos con la gente. Tú hablabas de que se meten en la vida privada, pero la verdad es que las fronteras de la vida privada en el Perú son mucho más laxas. Yo he intentado armar una teoría sobre eso, y es que como las instituciones son más débiles, la gente sabe que necesita contarle a la prensa lo que le pasa para que le resuelvan ciertos problemas. Entonces la gente se expone a contar que violaron a su hija para que la policía se meta y capture al violador. Acá, digamos, hay un poco más de solidez en esas instituciones y la gente guarda más lo que le ocurre porque sabe que de alguna manera tiene un porcentaje más alto de posibilidad de que haya una investigación y de que haya un juzgamiento a ese violador. Yo creo que es por ahí. Okay. Bueno, esta pregunta es un poquito cliché, pero creo que siempre tiene buen recaudo entre las audiencias. En estos 18 o 20 años de experiencia tuya, ¿cuál sería el episodio para olvidar y cuál es el momento más glorioso, definitivamente? Ay, no sé, viví tantas cosas, vi tantas cosas tristes. Una vez me viene a la memoria la masacre de soldados en Puerres. En Puerres, en Nariño, las FARC volaron bueno, realmente era un comando combinado con el ELN tal vez. Volaron el oleoducto que va en esa zona por fuera, no es enterrado sino levantado, y lo volaron al lado de un camión de soldados y los soldados murieron calcinados. Entonces empezaron a llegar los soldados y en el batallón hicieron una insensatez, una cosa atroz, y es que sacaron la lista de muertos y dejaron una fotocopia en la droguería. Entonces la gente iba y compraba la fotocopia con la lista de muertos para verificar si estaba su muerto.
Entonces había una señora, salió una señora que compró la fotocopia y la gente le decía, ay, tal, le decía los nombres y la señora miraba si estaba en la lista o no estaba en la lista. Entonces había una señora al lado mío y la señora dijo, Pedro Pablo, no me acuerdo su apellido, pero se llamaba Pedro Pablo. Pedro Pablo, tal, y eran 2 hojas. Entonces la mujer miró, no, yo por encima del hombro miré y no vi ningún Pedro Pablo y pasó la hoja y el segundo era Pedro Pablo. Y entonces ella miró y dijo, no, no está. Y la señora, la mamá hizo como, no está muerto. Y yo había visto que sí estaba muerto. Entonces yo le dije, no está, mire bien. Y la mujer volvió y miró, volvió y pasó. Ah, sí, aquí está, su hijo está muerto. Y la mujer hizo. Y yo decía, ¿qué hago? No debí decirle, pero ¿qué hacía? También era una realidad. Ese fue un momento muy feo, porque es que me acuerdo y otra vez se me paran los pelos de pensar que no pueden ser tan brutos. O sea, una cosa es que además se le maten los hijos, pero cómo dejan la lista y no les informan de otra manera, ¿no? Y así un momento de gloria, no sé. Bueno, una vez, hace muchos años estaba yo fue mi primera chiva grande en el tiempo, en serio. Estaba yo Enrique Santos Castillo vino y me dijo, China, ¿quieres ir a ópera? A ópera no, a zarzuela, perdón, a zarzuela. Tengo unas boletas, ándate a zarzuela. Y yo no tenía con quién ir. Y entonces había un señor de administrativa y le dije, vamos a zarzuela. Y dijo, bueno, vamos pues. Y nos fuimos y estábamos en la zarzuela y había Viper en esa época y me entró un Viper que decía, una fuente mía que se identificaba como Mauricio, que era uno de inteligencia, me puso, fue cogido Jorge, Mauricio. Y yo dije con grosería y todo en la zarzuela, cogieron a Jorge Rodríguez Orejuela, nos vamos. Era Jorge Eliezer Rodríguez Orejuela el primero de los que le decían Cañengo y que estaba donde una pitoniza. Y nadie sabía la noticia y yo abrí periódico con eso y la noticia se quemó a las 12:30 porque en esa época ponían los titulares en la línea T. ¿Te acuerdas de la línea T? Sí, claro. Que había un teléfono donde uno llamaba, era como el inicio de las redes sociales. Y pusieron el titular y en Caracol Radio habían oído el cuento pero no sabían qué era y llamaron y oyeron el titular de cayó Jorge Eliezer Rodríguez Orejuela y lo echaron a la 1 de la mañana y luego me lo contaron, pero digamos fue la primera así gran primicia mía, un momento de alegría. Bueno, yo quiero terminar con una pregunta antes de darles la oportunidad a los muchachos de preguntar, y es hablar un poquito de tu vida familiar. En el periodismo, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé de verdad cómo, yo alguna vez me ponía a ver la sala de redacción del Tiempo un viernes a las 10 de la noche, cuando uno está cerrando sábado y domingo, y veía la cantidad de solterones, solteronas y divorciados, gente sola, esa es la palabra más exacta, es gente sola, gente con éxito periodístico, con éxito profesional, gente muy buena en lo que hace. Yo de verdad tengo una especial convicción de que la mayoría de los periodistas en este país son gente muy buena, de verdad, gente que si la embarra es por ligereza, gente a la que le puede faltar peso intelectual, un montón de cosas, pero es gente muy bien intencionada, es gente con una gran convicción y una gran vocación por el oficio. Los miraba y decía, carajo, es que esto de verdad es un oficio para gente sola, estar uno un viernes y mañana me toca volver a las 9 de la mañana y estar aquí todo el día, es difícil conjugar una vida profesional periodística exitosa con una vida privada exitosa también. Tú eres una mujer casada, como dicen los periodistas, tienes compañero sentimental, siempre me ha parecido una expresión muy graciosa. Tienes un hijo, ahora mismo estás viendo inclusive una situación de que tu esposo no está todo el tiempo contigo, él está aquí en Colombia un tiempo, va y te visita al Perú. ¿Cuál es la fórmula de Clara Elvira Ospina para haber logrado conjugar un gran éxito profesional y una vida familiar exitosa también? Bueno, yo creo que es una alta dosis de suerte. Yo conocí a mi esposo en la universidad hace 20 años o 25 y
nunca ni siquiera salimos, y mucho tiempo después, cuando yo era subdirectora de RCN, nos volvimos a encontrar, y tengo la fortuna de tener un esposo inteligente. En serio, es que en el amor es más importante la inteligencia, incluso que la pasión, o sea, porque cuando la gente es apasionada, loca, celosa, esas cosas, pues digamos, puede querer mucho, pero hace daño. Y Juan es un buen compañero, un señor que me acompaña prudentemente, que me da consejos sobre todo eso, que siempre me orienta, me da ideas, me ayuda, pero que nunca compite conmigo en cosas, que eso también ayuda mucho. Sí, que no es una persona que busque reconocimiento. Yo soy el macho alfa de este hogar, y bueno, hemos tenido la fortuna de tener un matrimonio chévere, sólido. Él me acompaña y yo a él, y yo lo apoyo. Y cuando surgió esta posibilidad de irme al Perú, evidentemente consulté con él y dije, ¿qué hacemos? Y él me dijo, yo me voy y algo conseguiré allá. Y luego pues a él lo nombraron viceministro del Interior, entonces se nos atravesó eso y ya no podía decirle, bueno, tienes que renunciar al gobierno para irte conmigo. Y finalmente lo estamos haciendo bien, él va cada 15 días y tenemos una relación chévere, y tenemos el FaceTime y el Skype, y por ahí se ve con mi hijo, y mi hijo dice, voy a llamar a mi papá, y lo llama y habla con él, y pasamos rico. De pronto por eso nos va bien, porque no estamos todo el tiempo juntos. Ese pasamos rico sonó muy bien. Sí. Pasamos rico, lo dice todo. Rico, sí. Bueno, muchachos, tenemos aquí a una persona de verdad muy importante en la prensa colombiana, una mujer con toda la influencia y con todo el conocimiento sobre la televisión. Aprovechemos. ¿Qué preguntas tenemos? Aquí levantaron la mano. Hola. ¿Tenemos micrófono para las preguntas? Listo. Entonces, ya que estamos atrás, arranquemos por allá. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Al mencionar que las familias presidenciales tenían su propio noticiero, me surge la siguiente pregunta. El periodismo, desde sus diversos enfoques, depende única y exclusivamente de la élite que lo domine para subsistir, y es posible crear un medio periodístico al margen de cualquier élite lo suficientemente fuerte para adquirir una posición de peso entre el público, o corre el riesgo casi total de perecer por la acción de las mismas élites e incluso del mismo público por no tener el respaldo esperado por todos? Uy, no entendí mucho la pregunta porque no oigo bien, pero lo que dices es que si el periodismo es de élites. Algo así. Sí. No, que si el periodismo está determinado por lo que las élites deciden. Ya, bueno, pues no te podría decir eso, porque yo soy la demostración de que no es así. Como les conté, yo no tenía una palanca, yo no tengo un apellido, no soy de los Ospina que fueron presidentes en este país, no soy de los Ospina nada. En Perú siempre me preguntan, ¿tú eres familiar de William Ospina? No. ¿Tú eres familiar de Ospina, el entrenador de fútbol? No, tampoco, de ninguno de esos soy familiar. Y bueno, entonces no puedo decir que el periodismo lo dominan las élites. Evidentemente que hay élites en el periodismo, como hay élites en todo, o sea, en los grupos económicos, en todo, pues evidentemente hay élites, pero yo creo que la gente, que mucha gente que está en las responsabilidades en los medios, pues no ha sido por familia, sino por talento. O sea, no sé si tú tienes una gran palanca, pero Sergio fue editor de 2 periódicos en Colombia, y eso no es fácil, o sea, y no creo que haya sido porque alguien lo puso ahí, sino porque hizo la tarea y llegó. Entonces tampoco se puede decir del todo que esto es de los elegidos. Clara, ¿cómo estás? Soy Diego Díaz, de segundo semestre. Es que una vez yo estaba en Noticias RCN, hace como 4 años, y pues entonces me enteré que un profesor mío de actuación estaba tomando el lugar de un entrevistado, de una crónica que estaban haciendo.
Entonces yo digo, bueno, pero si mi profesor está actuando por este personaje y muestran, o sea, cuando él lo entrevistan le tapan la cara y todo, pero yo lo conozco de perfil y porque también me está dictando mi clases de actuación. Entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde queda la veracidad de la noticia? Si es tan, o sea, si es tan pequeña, o sea, ¿cómo me explico? Si es tan pequeña nomás, esa noticia tan pequeña que es una crónica a un personaje, ¿cómo será todo lo que abarca políticamente y económicamente RCN? Y más que es para como una noticia, como un noticiero para el pueblo, ¿no? Que la gente pues de estratos más bajos o la gente en común ve más RCN. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo esta veracidad dónde queda? Y tú como directora, ¿qué hacen con respecto a ese problema o con respecto a las noticias? Bueno, si entendí bien lo que dices es que alguna vez un actor hizo de testigo y le taparon la cara en una nota. Sí, o sea, está suplantando al verdadero personaje. Ya, bueno, eso es incontrolable. Por eso es que es tan importante. Algún día me decía un consultor que nos está organizando los puestos de trabajo en América y me decía, ¿cuál es el poder de un periodista? Digamos, ¿qué poderes le damos al reportero? Y le dije, bueno, yo te contesto como Armando Manzanero, o sea, el reportero es todo y nada. El reportero es el director del noticiero cuando hace la noticia, porque yo no puedo estar encima del reportero viendo a ver si el que entrevistó sí efectivamente es un testigo. ¿Ya? O sea, por eso es tan importante la formación de cada uno de ustedes. Por eso es que cada uno de ustedes tiene que tener una formación técnica sólida, pero además una formación ética sólida. Porque si tú me llegas, tú eres periodista mío de mi noticiero y llegas y me dices, acabo de entrevistar a un testigo y el testigo vio cómo le hizo pues yo tengo que creerte porque yo no tengo por qué no creerte. Y tú me traes la grabación y efectivamente el testimonio es muy bueno, yo tengo que creerte. Los directores de alguna manera estamos sometidos a un pacto de credibilidad con el reportero. Hay un momento en que la mentira se cae porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ni eso se cae de su peso, pero alguna vez habrá pasado. Si tú dices que pasó, pues yo lo siento mucho, pero por eso los reporteros son tan importantes, porque tienen que ser sólidos técnica y éticamente. Clara Elvira, muy buenos días. A Sergio, mi profesor, orgullosamente egresada de esta universidad, me dictó periodismo político. Estoy muy feliz de estar aquí, de volver otra vez a recorrer mis pasos cuando fui estudiante y pues de todo lo que está haciendo la facultad. Ahorita en este momento en el país se está viviendo un debate muy fuerte frente a la televisión, en especial por varias series que se han presentado sobre la dura y triste realidad de nuestro país. Y ayer precisamente también la facultad organizó un debate sobre televisión responsable y el debate se ha generado por el tema de la serie Tres Caínes de Gustavo Bolívar. Pero si vamos más allá de esa serie y vemos la agenda informativa de los noticieros, tú como directora o cuando fuiste directora de RCN, que se vivieron momentos muy difíciles en los que todos los días hay que decir e informar de las bombas, de los secuestros, del paramilitarismo, de las FARC, ¿cómo lograr tener una ética periodística en cuanto a las víctimas? Porque ahorita ese es el debate es ¿por qué se está dejando de lado la visión de las víctimas y se está revictimizando y pareciera que se estuviera haciendo, no una apología, pero sí pareciera que se estuviera centrando mucho el debate en las personas que tanto daño le han hecho al país? Gracias. Bueno, me propones un tema que es para una conferencia entera. Mi opinión sobre el tema de la ficción siempre ha sido similar, pero ha variado un poco con mi estadía en el exterior, porque la verdad es que le hace mucho daño al país. Yo tengo que reconocer que, digamos, compañeros míos de trabajo siempre molestan con, uy, le manda la moto. Entonces cuando uno es, ay, no se pelee con Clarita porque le manda la moto, es fuerte. Y yo no soy pasional, patriota, pues no soy así,
pero realmente hace mucho daño lo de que se nos esquematice tanto, que se nos muestre como unos violentos que somos, pero que se ponga el acento en eso. A mí me parece que eso debe ser parte de la agenda informativa y ahí paso al otro tema. Hay gente que cree que es mejor no publicar tantas noticias violentas y que es mejor no publicar con tanto detalle lo que pasa, pero yo a esa gente le contesto: ¿qué pensaría si sabe que ocurrió un hecho violento y no lo ve en el noticiero? Lo que dice es: estos tipos me están engañando, estos tipos están al servicio de alguien que no quiere que se sepa lo que está pasando en Colombia. La gente siempre dice: ay, los noticieros no pasan sino muertos y malas noticias. Bueno, si tú te enteras de que ocurre una cosa grave y que el noticiero no la publicó, dices: esto es deliberado. Aquí lo que hay es un medio de comunicación que está ayudándole al gobierno a generar una buena imagen de que no está pasando nada, y eso sí a una sociedad le hace inmenso daño. O sea, yo prefiero que la gente diga: ay, cómo exageran con las noticias, y no, estos tipos no cuentan nada, claro, para que la policía siga manteniendo su imagen o para que lo que sea. Entonces me parece que hay siempre ahí como una posición un poco talibán de: ay no, los periodistas solo hacen malas noticias, pero la verdad es que el ejemplo que siempre pone un egresado de esta facultad, que es Daniel Coronel, que es amigo mío y por quien tengo gran aprecio, siempre dice que llega, que la gente ve en un noticiero: buenos días, el ministro de Justicia llegó hoy muy cumplido, como siempre, a su oficina, trabajó, despachó, cumplió con todas sus obligaciones y a las 10 de la noche se fue a descansar. ¿Eso qué noticia es? Pero sí, dicen: el ministro de Justicia llegó a las 10 de la mañana, ebrio, le pegó a la secretaria y firmó 3 decretos tomando decisiones borracho, pues eso sí es noticia, pues evidentemente. O sea, que la gente haga su trabajo pues es chévere, pero no es noticia. Pero cuando las cosas se salen de lo normal, pues para eso estamos los periodistas, porque tenemos la obligación de contar cuando las cosas no están funcionando. Entonces ese es el debate eterno de si solo hacemos malas noticias y no nos importan las buenas noticias. Nos importan, pero nos importan más las malas noticias. Bueno, Clara Elvira, esta ha sido una gran lección de periodismo, un momento inolvidable para los que hemos estado aquí. Muchas gracias por esta oportunidad, todo el éxito en Perú, ojalá vuelvas muy pronto a Colombia a trabajar con Sergio, nosotros. disculpe, tenía una pregunta. ¿La puedo hacer? Perdón, sí, qué pena. Gracias. Clara, yo quiero volver al tema del choque multicultural, me parece muy interesante, y más con ese concepto tan arraigado que tenemos en el periodismo colombiano. Uno se siente muy orgulloso como periodista cuando ve un ejemplo, el cubrimiento del Vaticano, el cubo de RCN, el cubo de Caracol, entre el cubo de Reuters, el cubo de AP, el cubo de Televisa, que quizá fue uno de los pocos latinoamericanos que uno veía ahí permanentemente. Y América Televisión también. ¿América también estuvo? Sí. Muy bueno. Eso le quería preguntar, porque uno comparando con las cadenas en Latinoamérica no ve mucha fuerza como la tiene quizá la televisión en Colombia, el tema de los directos, el tema de enviados especiales. Cómo contar la noticia. RCN lo sabe hacer muy bien en los cines muy llamativos. Voy a comparar con Globovisión. Globovisión en un banner, por ejemplo, que no me gusta a mí, en ruedas de prensa suele poner voluntad popular, fija posición frente a tal tema. La noticia no es que fija posición, la noticia es qué posición está fijando, me parece a mí. En eso creo que los colombianos somos más directos, y yo le quiero preguntar a usted cómo le ha ido con ese tema, en tratar de poner ese toque colombiano. Usted decía que tenía esa lucha por enviar a periodistas a cubrimientos especiales. ¿Qué tan fácil ha sido y cuál es la imagen que tienen en el exterior de ese cubrimiento colombiano? Bueno, yo tengo el privilegio de que, además de que soy directora de América, soy directora de Canal N, que es un canal 24 horas de noticias por cable. Entonces eso, digamos, ahí tenemos más posibilidades de hacer cosas, y como somos la misma empresa, digamos, de los mismos propietarios, los mismos accionistas, pues entonces hacemos sociedad para esas coberturas y hacemos algunos ahorros, pero hacer coberturas internacionales es muy costoso, o sea, tener un periodista en el Vaticano 10 días, 12 días, 15 días, 20, un mes, te cuesta un montón de plata.
y por eso yo creo que las cadenas pues se contienen de viajar, ¿no? De hecho, yo cada día que no empezaba el cónclave, yo decía, un día más, y al segundo día hubo papa y ya lo pudimos hacer, interrumpimos, no se hacía mucho eso, lo de interrumpir, de hecho me propusieron pues si volvemos al programa y después seguimos con la transmisión, y yo dije, no, hay que esperar a que salga el papa, y además resultó ser un papa latinoamericano y nos fue muy bien en esa transmisión, en rating y fue comentada. Entonces yo creo que de a poquitos vamos haciéndolo, es un tema de plata, no se puede olvidar. Me llamó la atención, por ejemplo, que el día del Papa terminó la transmisión, digamos, terminó el anuncio, se cerró la cortina y los canales argentinos se despidieron. Y yo dije, ¿cómo se van a despedir? O sea, si hubiera un papa peruano y yo estuviera en Perú, o un papa colombiano y yo estoy en Colombia, me quedo hasta 3 días después. Y los argentinos se despidieron, me imagino que no estaban preparados, no sé qué pasó, pero se despidieron, y yo cuando vi que se despidieron dije, bueno, yo también me despido, pero ya no tengo de dónde colgarme. Pero sí me llamó mucho la atención eso, supongo que es un tema de costos también. Bueno. Gracias, Sergio, gracias por esta conversación, gracias por tus elogios y a todos mucha suerte.